Estimado joven, te saluda el profesor Seclen para socializar las notas finales del curso de bioestadística para ambos grupos, grupo 1 y grupo 2. Ya primero nos vamos a los temas que hemos hecho. Bueno, están en sus sílabos. Lo que estoy mostrando es el sílabos y nos vamos a las calificaciones. Bueno, las calificaciones, como puedes observar en el sílabos que se te dio al inicio, tenemos trabajos encargados, 15%, promedios de prácticas y pasos o prácticas calificadas, 30%, promedio de exámenes parciales, 50%, asistencia, participación en clases, trabajos en equipos, tolerancia, orden y limpieza, participación en proyectos de responsabilidad social y universitaria y foro, 5%. Pero yo les había dicho al inicio que no se iba a hacer proyección y estos exámenes parciales iba a valer 55%. Mira, tengan claro estos porcentajes que después lo vamos a explicar. Trabajos 15, prácticas 30 y lo que queda 55%. El reglamento manda el 5% del proyecto de responsabilidad social, ¿no? Les había dicho que no lo consideraba por motivos de las quejas que se presentan en estos tipos de proyectos por parte del alumno, y también debido a que muchos no pueden participar, ¿no? Porque esto demanda un gasto, ¿no? Pasajes, tanto de ida y vuelta para ir a un determinado lugar, para realizar la proyección, demanda un pequeño gasto. Y muchos no tienen, así que yo no lo consideré. Pero vale, como ves, 5%, o sea, vale un punto, porque si tú sacas acá 20, ¿no? Si multiplicas 20 por el 5%, ¿no? Sería, ¿no? 20 por 5 entre 100, te da un punto. La proyección social solamente te da un punto, pero nosotros no lo consideramos. Bueno, eso con respecto al sílabo, ¿no? Y a la nota que se había dado. Ahora, ¿cómo usted saca su promedio, no? ¿Cómo usted va a sacar su promedio después que va a ver sus notas que han obtenido? Su promedio y nosotros en el sistema está como estaba considerado en el sílabo. 15 trabajos, 30 prácticas calificadas y el resto 55%, ¿no? En los trabajos hubieron 3 trabajos encargados, ¿no? En las prácticas han sido 2 prácticas calificadas y un cuestionario, ¿no? Una práctica tipo cuestionario, que quizás aquí eh, decía 25%, pero después lo corregí porque era 20%. Porque al final todo debe sumar 100%. Entonces, si yo le pongo acá 25%, sumaría el porcentaje 105%, ¿no? Por ese error se corrigió cuando se le tomó esa práctica, ¿ya? Por ese motivo, esto era 20%, que al final lo quise anular, ¿no? Lo quise anular esta práctica cuando he comenzado a revisar su cuestionario, porque el sistema detectó plagio, ¿no? Que algunos no se dieron cuenta, pero el sistema lo detecta. Lo quise anular y estos 20% le quería pasar al, a los exámenes parciales, lo cual no lo hice, ¿no? Simplemente se consideró como mandaba el sílabo, ¿no? Pensando yo que aquí había sido un error del sistema, ¿no?
Y aquí lo que hice fue tomar algunas preguntas del cuestionario y colocarlos en su examen final, ¿no? El examen último que dieron, pero eh, he visto que el del 100% solamente un alumno logró eh, desarrollar dichas preguntas, ¿no? Si en el cuestionario habían obtenido 20 de nota y en su examen presencial han obtenido 0 de notas o 0,2, quiere decir que el sistema no ha cometido error, ¿no? El plagio se ha visto, ¿no? Porque si la pregunta es la misma, entonces, ¿cómo vas a fallar en tu examen final si hace pocos días diste un cuestionario y sacaste el 20, ¿no? En lo virtual? Entonces, pero no se les ha anulado a nadie y se ha calificado de acuerdo a lo que ustedes han desarrollado, ¿no? Y se les ha sacado su promedio final. Entonces, esta es lo que ustedes van a observar, ¿no? Lo que se les va a brindar. Entonces, su promedio ustedes lo sacan de la siguiente manera, ¿no? Voy a sacar de la siguiente manera. Entonces, su promedio ustedes lo tienen de la siguiente manera, ¿no? Lo que está de azulito es el promedio final, ¿no? Pues vamos a ver cómo se puede obtener, cómo ustedes lo pueden comprobar. Bueno, trabajos, el primer trabajo 5%, vamos a suponer que aquí sacó el alumno 16, ¿no? Sería entonces 0,5% equivale a 0,05. Se multiplica por la nota, que en este caso es 16, más 0,05. Segundo trabajo sacó 0, que se nos presentó, este, más tercer trabajo sacó 11. 11 por 0,05 más, y entonces culminamos con el 15% de lo que decía el sílabus de los trabajos. Después nos vamos a las prácticas. 0,05 por tu primera práctica, 16, más la otra práctica, 0,05 por 16, más tu siguiente práctica, el cuestionario, 0,2, porque el 20% por 10, y aquí había un 5% que yo puse un examen virtual. 16, que debería ser la proyección, ¿no? Pero lo puse como examen. Más el último examen, que es 50%, es 0,5 por esa nota. Que en este caso, poner que 0 el alumno no revisó lo que había hecho en su parte virtual. Esto suma todo y en la calculadora me sale fracción, pero si lo convierto a decimal, coincide, ¿no? Y así sale la nota final, ¿no? Sí puedes comprobar tu nota final. Eh, Ahora te explico con respecto a los trabajos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una carpeta en Drive donde están las prácticas de ambos grupos y los trabajos encargados, ¿no? Ahí dice práctica 30%, también quita el porcentaje, y trabajos encargados 15%. Aquí debería ser 30%, ¿no? Debido a que el sílabus nos manda 30, está bien, 30 y 15 está 45%, ¿no?
30 y 15, 45%. Esto está correcto. 30% de prácticas y trabajos encargados, 15%, como te estoy mostrando en esta etapa. 30% prácticas, 15% trabajos y el resto exámenes. Eh, prácticas, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá esta alumna, tenemos la primera práctica, que fue de una tesis, ¿no? Les mandé obtener de una tesis, se les pasé la tesis titulada, según este nombre que estoy viendo, y de la página 80-82, analizar la variable edad y peso, ¿no? Hacer con esos datos, hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Un histograma, una ojiva y un polígono de frecuencias. Para dos variables. Esa fue la práctica número 1. La práctica número 2 fue de dos preguntas, ¿no? Pregunta 1, construir la tabla de lo mismo, ¿no? Una tabla de frecuencias, hacer su histograma y su polígono de frecuencias. Fueron dos preguntas. ¿Está? El compañero lo ha hecho. Entonces, si ustedes han hecho, la nota máxima mínima de la práctica es 0, la nota máxima 16. ¿Ya? Porque se le da un tiempo que no fue de una hora, sino se le dio más de un día para que lo puedan desarrollar. Y después tenemos, eso con respecto a práctica, son dos, en total fueron dos y una práctica virtual, ¿no? Que valió el 20%. Después tenemos los trabajos. En trabajos hay tres, ¿no? Si te das cuenta, es la misma alumna. El primer trabajo fue de la introducción a la estadística, ¿no? Donde tú te da un problema y del cual tenías que hallar sus características, su unidad elemental, su marco poblacional, población, marco muestral, tipo de muestreo. Ese fue el primer trabajo. El segundo trabajo fueron de dos preguntas para hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Hallar la muestra, el intervalo, límite inferior, límite superior y generar una tabla de frecuencias. Dos ejemplos. Lo vemos. Y el tercer trabajo fue técnica de muestreo, ¿no? Donde tú debiste presentar un archivo de las técnicas de muestreo y su explicación mediante una grabación. Y su compañera quizás solamente presentó una parte, pero si tú has presentado una parte, te se puso 11. Si has presentado ambas, se te puso la nota máxima, que es 16, ¿no? Técnica de conteo. Y vemos técnica de conteo, ¿no? Y esos han sido los tres trabajos y las dos prácticas, ¿no? Ya les mencioné de qué se tratamos. Ahora nos vamos, bueno, ya les expliqué los tres trabajos, las dos prácticas, al cuestionario. En un cuestionario no me guíe de esta nota que me da el sistema porque eh, según sus delegados, algunas preguntas tenían error, ¿no? Dice yo, me habían mencionado que el sistema no les había calificado bien, lo cual he procedido a la revisión de exámenes por exámenes, ¿no? Por ejemplo, acá esa nota le dije que esta nota no seguía, yo me he guiado de la revisión, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1, y aquí sale su puntaje al costadito, ¿no?
Ustedes pueden chequear. El puntaje sale, por ejemplo, la pregunta 1 valía 2, correcto. La pregunta 2, estamos hablando del grupo 1. De la pregunta 2 está correcto. La pregunta 3 está correcta. La pregunta 4 está correcta. Y la pregunta 5 está correcta. Quiere decir que este alumno, y la pregunta 6 también está correcta. Quiere decir que este alumno que tenía 15, que aparece con 15 en el aula virtual, se le ha aumentado 5 puntos y ha llegado a 20, ¿no? Como le mencionaba, el sistema había detectado plagio, lo cual eh, yo como docente simplemente no le considera, no le quería anular la práctica como les mencionaba, pero no le anuló. Muy bien. Entonces, de esa manera se les ha ido calificando uno por uno. En esta práctica aquí le había puesto ya 10%, pero no le he bajado. Le he seguido considerando 20%, ¿no? Y eso usted lo puede comprobar cuando verifique su promedio. Y ahora, con respecto a las, eh, a la solución de esta práctica, que también les voy a enviar, esa ha sido práctica número 3. Para el grupo 1, bueno, la primera pregunta nos decía el peso en kilogramos, es una variable cuantitativa porque el peso es un número y el peso no es un número exacto, ¿no? Puede ser que sea 20, que si un bebé puede pesar 3 kilos, 5 gramos, o sea, puede salir decimal en otras palabras. Por eso es cuantitativa continua. Lo continuo es porque toma valores decimales y lo discreto porque toma valores enteros, ¿no? O sea, la diferencia. Y cuantitativo porque es un número. En cambio, lo cualitativo es una cualidad. Listo. Entonces, la primera pregunta para el grupo 1 era cuantitativa continua. Para el segundo grupo, bueno, de las 800 personas, se iban a analizar solamente 100, quiere decir que la muestra, a mí me decían cuál es la muestra, sería 100, ¿no? Entonces, la pregunta 2 era 100. La pregunta 3 era acerca de los promedios. Fórmula básica, se suma todo y se divide entre la cantidad. En este caso, 80. La pregunta 4 nos pedían la media aritmética. Igual, ¿no? Se suma todo y se divide entre la cantidad. La respuesta era 4.8. Algunos habían puesto 4.7, 4.6, se les ha considerado, ¿no? También se les ha considerado esa respuesta. La pregunta 5 era acerca de las probabilidades, en este caso de una distribución binomial, ¿no? Que la respuesta había salido 0.052 y ustedes lo han hecho, ¿no? Pues la mayoría lo ha hecho y esta pregunta es la que me ha dado el indicador que verdaderamente sí ha visto plagio en su práctica, ¿ya? Porque a pesar que le ha repetido en el examen final, solamente del 100% de alumnos, 99% ha fallado y solamente uno lo ha hecho. Entonces, esa pregunta, su respuesta es 0.0512. Y la pregunta 6, que también le he puesto en el cuestionario, eh, su respuesta es 0.2578, ¿no? He detectado también, o el sistema ha detectado que algunos simplemente han copiado. Por ejemplo, la respuesta de la 6 le han puesto en la 5 y la de la 5 le han puesto en la 6. Eso también se ha detectado en su cuestionario. Bueno, eso con respecto al cuestionario 1.
del grupo 1. Del grupo 2, el nivel de colesterol es una variable cuantitativa continua, ¿no? Porque también es un número y también puede salir decimal. La pregunta 2, aquí era multiplicar, te pedían ya la media o el promedio, pero para una datos agrupados en tablas, ¿no? Aquí se multiplicaba la marca de clase, que era el X, por la frecuencia, ¿no? Se sumaba todo y al final se lo dividía entre la cantidad, que es lo que también ha venido en el examen les ha venido para que construyan una tabla, ¿no? Si yo he tomado del examen las preguntas más comunes que ustedes han hecho en práctica. En práctica también ustedes han construido tablas de frecuencia, ¿no? Y eso es lo que más he incidido, pensando que al menos habían estudiado eso, lo cual no, he visto que no lo han hecho. En esta pregunta 2, la respuesta es 283,5. Igualmente, a aquellos que se han aproximado se les ha considerado. Y también se les ha revisado su práctica 1 a 1, ¿no? El grupo 2, para el grupo 2 también se les ha revisado su práctica 1 a 1. Quizás este alumno que tenía 12, ahora ha tenido 20, ¿no? Él ha puesto discreta, lo cual es continua. Una pregunta, aquí está bien. Aquí, por ejemplo, era 140 y... Claro, sí que es 147, pero se le ha considerado acá. Aquí la respuesta es 146,8, pero como ha puesto 147, se le ha considerado. Y las dos preguntas también que se han repetido, ¿no? Igual que el cuestionario número 1, perdón, el cuestionario al grupo 1. La pregunta, la pregunta siguiente del cuestionario para el grupo 2 era ya la mediana, ¿no? Y para ya la mediana, simplemente tú hallabas la frecuencia acumulada y obtenías, en este caso, la mediana. Después tenemos la pregunta 4, bueno, ya que es similar a las preguntas del cuestionario del grupo 1. Bueno, en la pregunta 5, que eran 5 preguntas, y acá la pregunta 6, que era también contra una muestra, ¿no? Te daban 700 pacientes, de los 700 solamente se analizaron 200. Y la respuesta aquí era 200. 200, la pregunta 4, 0,2743. Y la pregunta 4 de la distribución binomial, 0,0512. Y esta pregunta de la mediana, 147. Este archivo también se lo va a enviar para que ustedes corroboren su cuestionario. Entonces se les calificó menos de puntaje, porque eso sí era a base 20. Lo imprimen y me lo hacen saber el día que les voy a dar su promedio final. Muy bien, eso sería con respecto a los cuestionarios y por último con respecto a su promedio, ¿no? Entonces su promedio tanto para el grupo 1, para el grupo 2, es lo que está de color, eh, lo que está de color azul, ¿no? ¿No? Ya que ha visto, como le mencionaba, de 20
para que saques uno en el examen es, eh, según lo que dice la estadística, hay un parámetro de plagio, que no has copiado en el cuestionario, pero no te has al menos atrevido a revisarlo, a estudiarlo, ¿no? Porque saques uno y dos. La mayoría ha sacado uno, dos. Y como te mencionaba, de todos los estudiantes, solo uno ha resuelto la última pregunta, que ha sacado seis, ¿no? Entonces, eso con respecto a su promedio, ¿no? Y con respecto al último examen, también se le va a mandar su solucionario. Este es el examen. Y se había dicho que aquí he visto un error de tipeo en la parte de la presión. Estaba repitiendo dos veces, ¿no? Y le decía que con una flecha clasifican la variable. La temperatura es una variable cuantitativa porque te da un número, ¿no? Cuantitativa porque te da un número. Y temperatura puede salir en decimales, ¿no? No necesariamente es un dato exacto, ¿no? Es una cuantitativa continua. Lo continuo es decimal. El peso de un bebé también es cuantitativo. Si ustedes en el cuestionario lo han contestado, ¿no? Y porque aquí han fallado, la mayor parte. Es una variable cuantitativa continua. La clase social es una variable cualitativa, porque aquí te dice puede ser media, baja o alta. Y esto tiene un orden. Entonces es una variable cualitativa ordinal, ¿no? Tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, la clase alta es diferente que la clase baja. La clase media es diferente que la clase baja o alta, ¿no? Entonces obedece a un orden, tiene una jerarquía, lo cual es una variable cualitativa ordinal. Y la presión de un enfermo es una variable también cuantitativa continua, ¿no? Porque cuando tú ves el, el instrumento que te mide la presión, no sale una presión exacta, ¿no? Te bota con decimales, cuantitativo continuo. Y estos dos quedaban al aire, pero no. Ahora viene una tabla de frecuencia, ¿no? Una tabla de frecuencia, ¿no? Donde el n es 50 datos. El rango ya sabemos que era el máximo valor menos el mínimo, 164. El número de clases mediante la fórmula de Sturgers nos salía 6,61, que lo podíamos redondear a 7 clases. Y el tamaño del intervalo, el rango, en este caso 164 entre las clases que es 7, 23,42, pero para que me salga algo, un tamaño exacto, un tamaño no decimal, 20. Y a partir de ahí construía mi tabla. 1, 25, 25, sucesivamente, ¿no? Tampoco no lo han hecho. Solamente uno han hecho, algunos uno ha hecho, pero ¿qué pasa? Que en la frecuencia ha contabilizado más mal la cantidad. Por ejemplo, del 1 al 25, quizá no le ha puesto 17, le ha puesto otro dato, 16, o se aumenta uno. Entonces, eso varía, te hace variar toda la tabla, por lo cual te hace sacar mal lo que te están solicitando, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la pregunta uno. Construir una tabla de frecuencias. Y era hasta el H porcentual, ¿no? Pero aquí se halló el X por F, el X menos el X promedio al cuadrado por F para poder hallar la parte B, ¿no? Que en la parte B tenemos la mediana, la moda, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. Bueno, no vamos a incidir mucho en esto, simplemente aquí está sus fórmulas que ustedes han hecho en práctica, yo también lo he explicado en clase, y cómo o qué valores han debido salir, ¿no? La pregunta 3 se parece al cuestionario, era 1 menos la probabilidad cuando z es menor que 0,62, esto sí
se veía en su tabla y la respuesta era 0.2676. Y la pregunta 5, como les decía, es lo mismo, simplemente aquí le he puesto 0.6, pero era fácil de detectar, ¿no? Si el P, que era la probabilidad del éxito, es 0.6, quiere decir que el fracaso era el 0.4, ¿no? Porque ambos, tanto el éxito como el fracaso, deben sumar 1, lo cual eh, al reemplazar en la fórmula, al calcular esta parte que es una combinación, nos da como respuesta 0.3450. Como le mencioné, solamente un alumno, una alumna ha hecho, lo ha desarrollado. Bueno, jóvenes, eso ha sido con respecto a la socialización de sus últimas evaluaciones. Entonces, aquellos alumnos que van a hacer su reclamo, llevar e imprimir tanto su solucionario, ¿no? Para que usted lo compare con su examen, porque puede ser que yo me haya equivocado, ¿no? En la calificación, te lo compara y se rectifica su nota. Se rectifica y se entrega tu nota y ya tú sacas tu promedio, ¿no? Ya te enseñé cómo se saca tu promedio y cómo ha salido la calificación.